Ciudad Obregón, Sonora, ha sido durante décadas una tierra de contrastes, donde el sol que hace crecer el trigo también calcina las esperanzas de quienes caminan sus calles bajo el peso de una violencia que parece no tener fin. En este rincón del norte de México, los sueños suelen ser tan grandes como el desierto, pero a veces, son truncados con una ferocidad que deja al país entero sin aliento. Esta es la historia de Sergio Daniel Gaxiola Galindo, un joven de apenas 16 años que no solo era un hijo, un hermano y un estudiante, sino una promesa del boxeo que entendía que la verdadera fuerza no reside en el gatillo de un arma, sino en la disciplina del entrenamiento y la integridad del espíritu. Su vida, corta pero significativa, se convirtió en un grito de auxilio cuando, el pasado 5 de mayo, la oscuridad que acecha en las esquinas de Sonora decidió cobrarle el precio más alto por una palabra que muchos temen pronunciar en estos tiempos: no. Sergio Daniel no era un improvisado en el mundo del deporte, llevaba 2 años entregando su sudor y su esfuerzo en el gimnasio Los Ángeles, ubicado en la emblemática esquina de las calles Sinaloa y Zaragoza. Allí, entre el olor a cuero viejo y el sonido rítmico de los costales golpeados, Sergio encontró un refugio y una meta. Estaba preparándose para una competencia importante, una de esas citas que marcan un antes y un después en la carrera de cualquier atleta amateur. Para él, el boxeo no era solo un hobby, era la arquitectura de su futuro, la herramienta con la que planeaba construirse una vida lejos de las tentaciones fáciles que hoy acechan a la juventud mexicana. Sin embargo, mientras él entrenaba su gancho y su velocidad, otros ojos, cargados de una ambición podrida, lo observaban con una intención muy distinta. En Ciudad Obregón, como en tantas otras partes del país, el crimen organizado ha perfeccionado un mecanismo perverso de reclutamiento forzado. Buscan jóvenes con disciplina, con fuerza física, con la capacidad de seguir órdenes bajo presión. Sergio Daniel reunía todas esas características, pero le faltaba algo esencial para ellos: la voluntad de ser un victimario. Según los relatos desgarradores de su madre, Mar Stephanie Galindo, Sergio ya había sido blanco de hostigamientos. No fue una tragedia repentina, sino una cacería anunciada. El joven boxeador fue golpeado, amenazado y presionado para unirse a las filas de la delincuencia. Incluso su hermano pequeño, un niño de apenas 7 años, sufrió la violencia de estos grupos, una táctica de terror diseñada para doblegar la voluntad de cualquiera. Pero Sergio, con la misma guardia alta que mantenía en el ring, se mantuvo firme. Se negó a cambiar sus guantes por un fusil, prefiriendo la fatiga del gimnasio a la ignominia de la criminalidad. Esa firmeza moral fue lo que selló su destino. El 5 de mayo, cuando el sol comenzaba a ceder ante la tarde, Sergio caminaba de regreso a su hogar. Estaba a tan solo 5 casas de la seguridad de su puerta, de los brazos de su madre, de la cena y del descanso tras una jornada de estudio en la preparatoria y entrenamiento en el gimnasio. En ese trayecto mínimo, donde uno se siente ya en casa, fue interceptado. 2 sujetos a bordo de una motocicleta irrumpieron en su camino. No hubo palabras, no hubo oportunidad de pelea. El ataque fue una ejecución brutal y desmedida. 18 disparos impactaron en el cuerpo del adolescente. 18 balas para apagar una sola vida, una desproporción que habla más del odio y la frustración de sus asesinos que de cualquier otra cosa. Sergio cayó sobre el asfalto de su propio barrio, dejando tras de sí un vacío que hoy desgarra a toda una comunidad. La noticia del asesinato de Sergio Daniel no tardó en expandirse como una mancha de aceite sobre el agua. El impacto fue nacional no solo por la brutalidad del acto, sino por lo que representaba. Sergio era la encarnación de la resistencia juvenil frente a la narcocultura. Su muerte no fue un daño colateral, fue un castigo ejemplarizante por parte de quienes no toleran que un joven sea dueño de su propio destino. Su madre, armada con un dolor que se transformó en una valentía feroz, no se quedó en casa a llorar en silencio. Buscó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira por Sonora, se abrió paso entre la multitud y, con el corazón en la mano, le entregó su caso. Le gritó al poder que a su hijo lo mataron por ser bueno, por estudiar, por entrenar y, sobre todo, por negarse a ser un delincuente.
Fue un momento de cruda realidad que puso rostro humano a las frías estadísticas de homicidios que a diario se leen en los periódicos. Las autoridades reaccionaron ante la presión social y mediática. Poco después, se informó sobre la detención de 2 jóvenes que, aunque inicialmente fueron arrestados por otros delitos, portaban armas que coincidían balísticamente con las utilizadas en el asesinato de Sergio. Este avance en la investigación, aunque necesario, es apenas un consuelo pálido para una familia que hoy tiene una silla vacía en la mesa y un par de guantes colgados que nunca volverán a golpear un costal. La captura de los responsables materiales es solo el primer paso. La verdadera justicia radica en desmantelar las estructuras que permiten que niños de 16 años tengan que elegir entre el crimen o la muerte. El caso de Sergio Daniel ha puesto sobre la mesa el debate urgente sobre la protección de los menores frente al reclutamiento forzado, una realidad que el Estado a menudo parece ignorar o subestimar. Hoy, Sergio Daniel Gaxiola Galindo es mucho más que una víctima de la violencia en Sonora. Se ha convertido en un símbolo de lo que México está perdiendo y de lo que todavía puede salvar. Su historia nos obliga a mirar de frente la realidad de miles de adolescentes que, en colonias populares de todo el país, libran una batalla diaria por mantenerse en el camino del estudio y el deporte mientras el entorno los empuja hacia el abismo. La memoria de Sergio Daniel vive en cada joven que, a pesar del miedo, decide seguir yendo al gimnasio, seguir estudiando y seguir diciendo no a las ofertas del dinero fácil y la violencia. Su sacrificio es un recordatorio doloroso de que la paz en México no se logrará solo con discursos, sino con la protección real de quienes, como él, deciden que su vida vale más que la obediencia al crimen. Ciudad Obregón sigue bajo el mismo sol abrasador, pero la ausencia de Sergio pesa en el aire. Sus compañeros del gimnasio Los Ángeles ahora entrenan con un peso extra en el alma, sabiendo que uno de los suyos ya no está para compartir el ring. La lucha de su madre continúa, exigiendo no solo que los culpables paguen, sino que el nombre de su hijo sirva para que otros no pasen por lo mismo. Porque al final, la historia de Sergio Daniel no se trata solo de la muerte de un boxeador, se trata de la lucha por el alma de una generación que se niega a ser devorada por la oscuridad. Mientras su nombre se siga pronunciando y su ejemplo de integridad se mantenga vivo, los 18 disparos que intentaron silenciarlo habrán fallado en su objetivo principal. Sergio Daniel ya es inmortal en la memoria de un país que se niega a acostumbrarse a la tragedia. Su no sigue resonando, más fuerte que cualquier estruendo, como la victoria moral más grande de un campeón que nunca necesitó ganar un cinturón para ser un verdadero héroe de su tiempo.